Se formó en la fila, tenía las bolsas de plástico consigo y fueron esas mismas bolsas de plástico que estaban junto a sus pies, las que recordaron los testigos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Criminal ni Patrol. Bueno, este es un crimen del que es difícil olvidarse. Yo también pienso que, aunque sea por respeto a las víctimas, no se puede olvidar este tipo de crímenes. De vez en cuando, también como advertencia, hay que recordarlos. Así es en el caso de Kasia, una niña de apenas 9 años. En general, la muerte de un niño siempre provoca esas emociones. Recuerdo lo que pasó, porque seguramente ustedes también lo recuerdan tras el asesinato de Christina Demrowin. El caso del que también hablamos, una niña de 10 años que fue asesinada de manera similar en esta historia. Todo esto sucedió en Byczyna, una localidad en Silesia. Byczyna no es un lugar completamente desconocido. Está a unos 70 kilómetros de Opole, pero pasan muchas cosas ahí. No, ya ni menciono para los que se interesan en la historia, la batalla de Byczyna, pero también se celebran campeonatos, por ejemplo, de rebote en fútbol, talleres de pintura al aire libre, torneos medievales. No, pasan muchas cosas ahí, así que creo que cuando estén ahí también recordarán mucho lo que pasó en Byczyna hace casi 28 años. Y durante muchos años, bueno, de alguna manera hacía que la gente pensara en esa tragedia. Pensaban, decían que todavía la recordaban. De hecho, así sigue siendo hasta el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestros nuevos patrocinadores, Jace 2041, Jace 2041 Kulik y Xegors Sobchak. Saludamos a nuestros mecenas habituales que nos apoyan en los niveles más altos. Mone Monikę, Annę Marię KRK, Kingę Struską, Wirę, Dorotę Kowalówkę, Dawida Grobeckiego y Bartosza Zięciaka. Gracias por su apoyo. Es gracias a ustedes que podemos crear nuevos videos. Si quieres apoyarnos, haz clic en el enlace en la descripción debajo del video. Kasia tenía apenas 9 años. Era una niña muy querida por sus padres. Bueno, querida porque era hija única. De hecho, los padres de Kasia intentaron tenerla durante muchos años. Durante muchos años no lo lograron, así que cuando nació estaban muy felices. Y también era una niña tranquila, obediente, le iba bien en la escuela. Para ellos, por supuesto, era su consentida. Parecía que era un día normal, el 3 de octubre de 1996. Kasia, como de costumbre ese día, se estaba preparando para ir a la escuela. La rutina matutina, el desayuno, empacar las cosas. A las 7:40 salió para la escuela. Un día común y corriente, pero cuando no regresó, su mamá empezó a preocuparse. Pero recordó que el papá de Kasia tenía que ir ese día al hospital a ver a su hermana. Entonces pensó que probablemente lo que pasó fue que él fue a recoger a Kasia a la escuela. La recogió y juntos fueron a visitar a la tía de Kasia precisamente en el hospital. No, pero el papá de Kasia regresa a casa como a las 4 de la tarde y dice que su hija no estuvo con él, y ahí es cuando entra en pánico. Entraron en un pánico enorme porque no sabían qué estaba pasando con su hija. Empezaron a buscarla, a llamar a todos lados, pero sin éxito. Simplemente Kasia no estaba en ningún lado. Por supuesto, los padres movilizan a todos los que pudieron movilizar. Bueno, también es un pueblo pequeño, así que este tipo de información se difunde por todos lados rápidamente. Se movilizan los vecinos, los conocidos, la familia. Aparecen los bomberos, los scouts. Bueno, todos empiezan a buscar. Nadie considera que alguien podría haberle hecho daño a Cassie. Bueno, se toma en cuenta que tal vez fue algún accidente desafortunado, así que ante todo recorrieron el camino que ella solía tomar. Revisaron las zanjas, algunas alcantarillas, edificios abandonados, casas y propiedades.
pero no encontraron ninguna pista. Por supuesto, los padres también empezaron a ir con los vecinos a preguntarles. El vecino más cercano de los padres de Kasia era Krzysztof. Krzysztof es un hombre de 32 años que vive literalmente enfrente, justo al otro lado. No tenían una relación especial con él, claro que tenían contacto porque era el vecino más cercano. Bueno, pero Krzysztof solía beber. Básicamente era un borracho, se podría decir que un alcohólico. Además, Krzysztof se dedicaba a todo tipo de actividades extrañas. Entre otras cosas, ayudaba en los entierros, en los funerales de las personas, pero de tal manera que él simplemente preparaba al difunto para el entierro, es decir, lo vestía, lo lavaba, lo maquillaba un poco, lo peinaba. No, ese es un trabajo bastante macabro. Entonces los padres de Kasia fueron con Krzysztof al frente, él abrió la puerta. Dijo que Kasia no estaba, que no la había visto. Incluso entraron a la casa. Pero él no había apagado la luz desde hacía tiempo, así que le cortaron la electricidad. A eso se suma la situación de alguien que vive solo, porque bueno, su papá falleció. Él vivía solo en ese departamento y tomaba un poco, bueno, había un ligero olor, por así decirlo, que se mantenía en ese departamento. Entonces entraron, revisaron, pero se fueron. Los padres de Kasia también estaban un poco agradecidos con Krzysztof, porque después de la muerte de su padre, él les propuso intercambiar departamentos. Él se fue a vivir a su departamento. Ellos consiguieron uno más grande gracias a eso, así que le estaban agradecidos por aceptar ese intercambio. No, la búsqueda sigue en curso. La búsqueda se está llevando a cabo prácticamente a gran escala, a nivel de toda la ciudad, porque todos están involucrados en la búsqueda de Kasia. Pero sin resultados, no se ha logrado encontrar ninguna pista de ella, ni ningún lugar concreto donde pudo haber estado por última vez. Bueno, como suele pasar en este tipo de historias, la familia se agarra literalmente de cualquier cosa. También fueron con un vidente. El vidente dijo que Kasia está viva, pero que está en una situación tan peligrosa que de hecho fue atacada, dejada inconsciente y que la tienen retenida. En ese momento, detrás de unas cajas de cartón en una casa de ladrillos rojos. Bueno, cuando la gente miró, esas casas de ladrillo rojo estaban en la calle Długa, en ese pueblo, en Vichina. Y de hecho Kasia pudo haber pasado junto a esas casas. Movilizaron a todos, a la policía, registraron esas casas, pero sin resultado. Tampoco encontraron ninguna pista concreta. Buscaron en las canteras, en lugares como este, en esos bosquecillos, en todos lados por donde Kasia pudo haber pasado, pero después de un tiempo, ya en el segundo día, ampliaron la búsqueda, suponiendo que o se había ido a algún lado o simplemente alguien la había secuestrado. Dos días después, ya era 5 de octubre en la búsqueda, como les dije, también participaron los scouts. Ellos también buscaron en lugares cercanos. Allí, en la zona, también había un basurero. Llegaron a ese basurero alrededor de las 11 y vieron que junto al basurero había unas bolsas de plástico. Eran 2 bolsas de plástico y de inmediato se notaba que había sangre en esas bolsas. No, los scouts miraron adentro. Bueno, hoy en día seguramente ya son adultos, pero lo que vieron en ese momento seguramente los perseguirá en sus sueños o les sigue apareciendo en sueños todo el tiempo, porque en una de las bolsas de plástico había una cabeza humana y en la otra extremidades humanas, brazos y piernas. Cosas macabras.
No, parecía que el asesino había cortado la cabeza, cortado los brazos y las piernas, lo empacó todo en esas dos bolsas de plástico y lo dejó en el basurero. Llegó el grupo de investigación, el fiscal. Llevaron los restos al Instituto de Medicina Forense. Sí, era el cuerpo de Cassia. No todo el cuerpo, porque faltaba el torso, pero de esa manera macabra fue como murió Cassia. Es un pueblo pequeño, así que todo se sabe de inmediato. Además, ahí había gente, empezaron a hablar entre ellos, empezaron a comentar sobre eso. Para la gente fue un verdadero shock, porque esas cosas pasan en otras partes del mundo. Tal vez lo ven en la televisión, pero no en su pequeño pueblo. Fue un verdadero pánico. La gente tenía miedo de salir de sus casas, de mandar a sus hijos a la escuela. La ciudad prácticamente dejó de funcionar con normalidad, porque desde un punto de vista psicológico todos ellos eran conscientes de que si alguien mató a Cassia, una niña indefensa, lo hizo alguien que vivía entre ellos, que se encuentran con esa persona que tal vez le dicen buenos días, que una bestia así simplemente está entre ellos. Por supuesto, es difícil lidiar con una situación tan traumática, pero así tenía que ser. De hecho. Por supuesto, la policía hizo lo que pudo. También se notificó a la Comandancia Regional de Policía en Opole. Opole envió a los mejores especialistas. Empezaron a buscar. Los policías también se dieron cuenta de que en algún lugar tenía que haber alguna información, porque esa información en un pueblo tan pequeño tenía que haber sido notada y transmitida, que la gente tenía que haber visto algo. Decidieron describir en detalle todo lo que sabían. Entre otras cosas, también mostraron esas bolsas de plástico en las que estaba el cuerpo. Y de hecho eso fue útil. La gente empezó a recordar, empezaron a relacionar los hechos. También empezaron a decir que unos días antes habían visto a alguien que tenía una bolsa de plástico así. También recordaron quién era esa persona. Y de hecho, ya en ese momento empezaron a usar ese nombre. A esa persona que cometió el asesinato empezaron a llamarla el vampiro de Vicina. Y la gente lo recordó. Unos días antes, Krzysztof caminaba con una bolsa así. Krzysztof es precisamente ese vecino de la familia, el vecino de la familia. El que vive enfrente, el que abrió la puerta y dijo que no sabía qué le había pasado a Cassia. Parecía que realmente no tenía nada que ver con ese asunto. Cuando la gente empezó a recordar, se acordaron de que ese día él estaba parado frente a una tienda y estaba tomando una cerveza y apoyó esa bolsa de plástico contra su pierna. La gente estaba convencida de que era él. Antes de que llegara la policía, básicamente ya había un grupo de personas frente a esa casa. ¿En qué habría terminado eso? Pues no se descarta que en algún linchamiento. Pero los policías entraron y detuvieron a Krzysztof. Krzysztof prácticamente de inmediato confesó todo. Confesó que él mató a Cassia. Ni entonces ni después dijo toda la verdad. Creo que no fue completamente sincero. Podemos suponer que fue así. Cassia regresaba de la escuela. Él o estaba en la escalera o también estaba tirado en ella. No se descarta que ella le haya ayudado a levantarse y llevarlo hasta la puerta del departamento. Cuando abrió la puerta, de repente la jaló hacia adentro del departamento. Empezó a estrangularla con el cinturón de sus pantalones. Y cuando la estranguló, todavía la violó. Bueno, después de todo eso, de alguna manera se recuperó. Se dio cuenta de que tenía que hacer algo con el cadáver. La llevó, primero trasladó el cuerpo de Cassia al baño, a la tina. La metió en la tina
Luego tomó una sierra, un cuchillo, empezó a cortar el cuerpo. Lo puso en 3 bolsas de plástico. Primero sacó una bolsa, sacó la que tenía el torso y la enterró cerca del SKR. Y sacó las otras 2. Después, cuando iba con ellas, se sintió mal. Entonces también fue a la escuela, a la tienda para tomar algo de alcohol, solo para fortalecerse un poco. Se formó en la fila, tenía las bolsas con él. Y esas mismas bolsas estaban junto a sus pies. Lo recordaron los testigos. Así es más o menos como debió verse, incluso en el momento en que iba a salir del departamento con las bolsas. Alguien llamó a la puerta. Eran los padres de Cassia. Le preguntaron si la había visto. Él les dijo que sí había visto a Cassia, pero en la mañana, cuando iba a la escuela, incluso le dijo buenos días. Pero no la volvió a ver y no sabe qué le pasó. De hecho, los padres no insistieron, lo aceptaron, incluso entraron al departamento. Pero como les decía, él no pagaba la luz. Así que no pudieron ver mucho. Y en ese tiempo, cuando los padres de Cassia estaban ahí, en ese departamento, en su casa, esas bolsas de plástico simplemente las metió detrás del armario. El funeral de Cassia fue, por supuesto, una manifestación. Vinieron muchísimas personas, alrededor de 3,000. El ataúd lo llevaron los scouts. A ella también la enterraron con ese vestido blanco, el mismo que usó para su primera comunión apenas un año antes. Y también mamá lo contó. Después se lo dijo a Cassia, que en la comunión hubo pastel, y un pedazo de ese pastel fue el que llevó justo a Krzysiek, al vecino. Durante el juicio, el mismo Krzysztof, el asesino, el vampiro de Vycina, porque así se quedó, mantenía las manos. Sostenía en la mano una foto de Cassia, la miraba fijamente. Él mismo decía que le gustaría tener una sentencia de muerte, pero él ya sabía en ese momento que la pena de muerte estaba suspendida, así, desde un punto de vista histórico. Eso también es importante, porque por primera vez, después del cambio de las leyes, por un asesinato de este tipo, no se dictó la pena de muerte, pero pena de prisión perpetua. Así que este proceso también pasó a la historia polaca de la criminalística. Un caso impactante. Un caso del que simplemente es difícil olvidarse. La mamá de Cassia dijo durante el juicio que en su vida solo tuvo una flor. Esa flor no pudo defenderse, fue esparcido por los campos. También exigió pena de muerte para Krzysztof. No podemos imaginarnos la tragedia. La madre que esperó muchos años para eso, para poder tenerlo siquiera. Un hijo. Fue una historia impactante y también siempre. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué el vecino que conocía a Cassia, con quien la familia tenía en general buenas relaciones, lo hizo? Él mismo. Vi su conversación con Edward Mischak. Vi cómo contaba, cómo hablaba. Me parecía en todo eso, muy cínico, incluso en algún momento. Se usó la expresión si era una basura, él decía. Que usó esa palabra solo así, en general, no lo tomaba para sí mismo. Incluso yo diría que él trataba de explicar, hablaba de eso, que mató por eso, que ese día estaba en mal estado mental, que se sentía mal. En general, ese fue el día cuando tenía que presentarse en la cárcel porque tenía una condena que cumplir. 8 meses de prisión. Entonces estaba en un estado depresivo. Mató. Porque pudo haber sido eso. Cualquiera, en mi opinión, no tiene ninguna reflexión, no tiene compasión. El hecho de que exigiera la pena de muerte, eso venía puramente de su cálculo frío, porque él lo sabía, que esa pena de muerte ya simplemente no existe.
La sentencia se dictó el 28 de agosto de 1997. Krzysztof Pańków fue condenado a cadena perpetua. Bueno, hasta donde sé, sigue cumpliendo esa sentencia. En total, hoy tiene, por así decirlo, apenas 61 años. Sin duda es una persona que nunca debería salir de la cárcel, y eso es todo en esta historia muy macabra, pero también yo hablo de esto bastante seguido, que no se debe olvidar este tipo de crímenes, e incluso de alguna manera recordando a las víctimas sobre esta tragedia, a veces también como advertencia. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y, como siempre, cuídense. Damos la bienvenida a nuestros nuevos patrocinadores, Hasek 2000, Hase 2041, Kulik y Grzegorz Sobczak. Saludos a nuestros patrocinadores habituales, aquellos que nos apoyan en los niveles más altos. A Mónica, Ana María KRK, Kinga Struska, Vira Dorota Kowalówka, Dawid Grobecki y Bartosz Dzięciak. Gracias por su apoyo. Es gracias a ustedes que podemos crear nuevos videos. Si quieres apoyarnos, haz clic en el enlace en la descripción debajo del video.